sacramento de la Eucaristía, pero lo vamos a ver desde 3 puntos. Primeramente, creo que trabaja vamos a verlo desde la Pascua judía. Pascua judía. Después vamos a ver cómo es que Jesucristo transformó de la Pascua judía a la Eucaristía que nosotros tenemos. Entonces, de la Pascua judía vamos a pasar a lo que vamos a es la Eucaristía. Y de allí vamos a ver hasta ahora cómo es que la tradición y, digamos, los apóstoles continuamos lo que Jesucristo nos enseñó. ¿Qué les parece? ¿Bien? Bueno. Lo que ustedes tienen acá, que debería ser una mesa más grande, es una mesa de la Pascua judía. Entonces, primeramente vamos a ver cómo es que el judío celebra la Pascua. Entonces, como ven, y también vamos a ver la relación que tenemos entre la misa con la Pascua judía. Porque Jesucristo lo que celebró fue una Pascua judía. Mucha gente dice la Santa Cena. Esa palabra Santa Cena no existe en la Biblia. Puede decirse tal vez la última cena, porque fue que el Señor tuvo con sus apóstoles. Pero Jesús celebró una Pascua judía. No fue simplemente una cena, porque una cena no tiene ningún rito religioso, mientras que la Pascua judía sí lo tiene. Vea, en el libro de San Lucas, capítulo 22 y versículos del 15 al 16, Jesús le dice esto a los apóstoles. Le dice, y les dijo, yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Palabra del Señor. Entonces Jesús le está diciendo a los apóstoles que tenía un gran deseo de comer esta Pascua. Pero Jesús, ¿a qué edad fue que murió? 33 años, lo que quiere decir de que ya para esta Pascua que él quería celebrar con los apóstoles, era la Pascua número 33 de Jesucristo. Pero para entonces, él ya había andado por 2 años con los apóstoles. Entonces, él ya había tenido Pascuas con los apóstoles, se cree, pero la Pascua era familiar. Pero él les dice, tanto tiempo que he deseado tener esta Pascua. O sea que había algo especial en esa Pascua que el Señor quería tener con sus apóstoles. Entonces, cuando Jesús va ese Jueves Santos, le dice a 2 de los apóstoles, San Juan nos dice de que es San Pedro y San Juan, de que vayan al pueblo más cercano, que sean al hombre que lleva un cántaro y que le diga que le preparen lo de la cena donde él va a ir a comer. Entonces fue en el aposento que se le llama, que supuestamente fue la casa de una de las Marías, que fue la madre, o que era la madre de Marcos, de Juan Marcos, del evangelista Marcos, ¿verdad? No, él no fue apóstol, fue evangelista, él fue un seguidor de San Pedro. Entonces, esto primero les voy a explicar lo que es una cena judía. Primeramente, se tiene una mesa que es la misa de los ritos. Y existe otra mesa que es la mesa donde está la comida. Entonces, lo que Leonardo da Vinci tiene, si ustedes ven la última cena, no es esta mesa, la ritual. La tiene en aquella mesa. Por eso es que en la Santa Cena de Leonardo da Vinci no aparece la copa. Y si ustedes ven la película Gran Incógnita de la copa, simplemente la respuesta es porque lo que él pinta no es
la mesa de rito, sino que es la de la comida. Entonces, ¿cómo comienza la Pascua judía? Primeramente, la dueña de la casa, ¿verdad? Ella viene y enciende las candelas. Entonces, cuando enciende las candelas, hacen una oración. ¿Por qué encienden las candelas? Porque la candela, al encenderla, nos da aquel mensaje que nos estamos separando de la oscuridad y entramos a la luz, lo que mucho santo ha hecho. Y lo que nosotros los católicos deberíamos de hacer cuando entramos a misa, dejar el celular afuera, si es posible, y entrar en concentrarnos en las cosas del Señor. Pero si se dan cuenta, a media misa, sobre todo en el momento de la transustanciación, hay personas que le suena el teléfono y aló, aló, sí, espérame, que estoy en misa, ahorita salgo. ¿Me entiende? Entonces eso no tiene nada de devoción. Entonces, ¿a dónde es que ustedes ven que hay algo parecido a los candelabros? En la misa, ¿verdad? Entonces, la misa comienza cuando se encienden las luces. Prácticamente desde ese momento. Porque si usted va a ir a una misa y las candelas no se encienden, créame, todo el mundo comienza, padre, o todo el mundo señalándole que hay que encender la candela. ¿Por qué es importante? Porque al principio, como nos dice el Génesis, el Señor separó la luz de la oscuridad. Entonces un judío nunca va a comenzar un rito religioso si no enciende las candelas. Entonces, ¿quiénes enciende? La dueña de la casa. Luego, otra cosa que es bien importante, bueno, todo es importante, es que el que está presidiendo el rito, en este caso, si fuera yo, se le llama el anciano o el mayor de la casa. Generalmente lo hace el dueño de la casa, o si hay algún rabino, una persona más importante, esa persona es la que celebra el rito. Y esa persona se sienta aquí, de este lado. Otra cosa que tiene que ver con la pintura de Da Vinci, porque Jesucristo tuvo que verse sentado aquí. En ningún momento él se iba a sentar alrededor, porque eso, aquí tengo un libro que se llama el Hagadá. Este libro comienza desde atrás para adelante. Y los de nosotros comenzamos de aquí para atrás. El de ellos al revés o el de nosotros al revés. Pero ellos comienzan de la última página a la primera página. El Hagadá es un libro que está el rito de la cena pascual, ya por más de 3000 años, y nadie lo puede cambiar. Ningún judío lo puede cambiar. Adentro del Hagadá está lo que se llama el Seder. El Seder es el orden que lleva la ceremonia. Es como nosotros, un sacerdote tiene un misal romano, y adentro del misal están las oraciones que él hace y está el orden que él debe seguir la misa. Si un sacerdote, por ejemplo, le dice a ustedes, vamos a celebrar misa, y comienza con la transustanciación, ¿verdad? Les da la comunión y después sigue con las lecturas. Después regresa al Padre Nuestro. Después regresa a la oración de los fieles. ¿Lo consideran una misa o no? No es una misa, porque no se está siguiendo el orden. Entonces, si un judío se sale del orden que tiene el Hagadá, tienen que volverlo a repetir, porque no han celebrado la Pascua. ¿Y por qué la Pascua es importante? Porque fue instituida por Dios, y ya lo vamos a leer. Entonces, ellos lo hacen. Otra cosa es que ellos tienen hierbas, tienen un plato, yo lo compré en el Dollar Store, que me costó $4.50, ya no es dólar. Entonces tienen un plato, y en el plato ponen hierbas amargas. Puede ser hoja de rábano, de perejil, de cilantro. Entonces es amarga, es salado. Y la sal que ellos tienen es agua que traen del Mar Muerto. El Mar Muerto es por lo menos 150 veces más salado que el agua del mar que nosotros tenemos. Entonces,
tienen hierbas amargas. Aquí yo les traigo un poquito de sal si lo quieren probar. Después de eso, tienen una mezcla que se lo quité a mi nieto para traerla. Es una mezcla de manzana, es algo dulce, ¿verdad? Entonces, las hierbas amargas les recuerda el sufrimiento que ellos tuvieron en Egipto. Nosotros, ¿en qué parte de la misa tenemos esa hierba amarga que comemos? Es con el yo confieso, porque ahí nos estamos acordando de esa amargura de los pecados que nosotros hemos hecho. Y luego después de las hierbas amargas, ellos comen algo dulce. Y nosotros, después del yo confieso, tenemos algo dulce en la misa. ¿Qué es lo que sigue después del yo confieso? El gloria, ¿verdad? Algo dulce. Antes, bueno, voy a terminar con esto. Y también tienen un huevo. El huevo generalmente lo ponen en una esquina. Y el huevo representa dos cosas. Una, si lo tienen en medio, entre las dos hierbas, es porque recuerda lo duro del corazón que fue el faraón, que no los dejó irse entre el sufrimiento que tenían la hierba amarga y las hierbas buenas que iban a tener en la tierra prometida. Y también, increíblemente, representa a Jesucristo. Porque el huevo, si lo ponen en la esquina de la mesa, lo que significa es que cuando la Pascua termina, entonces ellos al siguiente día, que nosotros tenemos el domingo de resurrección, se llevan el huevo y van donde el vecino y se lo dan como un signo de paz y diciéndole que lo disculpe por las ofensas que le ha hecho en los años anteriores. Porque la Pascua es un rito de liberación que le recuerda al judío cuando salieron de Egipto y también un rito de redención porque están esperando la venida de El Salvador. Otra cosa es que ningún judío va a celebrar un acto religioso si no usa lo que se llama el kipá. No sé si ya lo han visto. Y me van a decir quién en la iglesia católica usa un kipá, uno de estos, que se lo pone acá. Los obispos y el papa. Ustedes ven que los judíos constantemente andan tocando cesto así. No es que se les vaya a caer. Lo que pasa es que esto, desde que se levantan, es un recordatorio que el hombre llega hasta aquí y de aquí para arriba solamente es Dios. ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros los católicos no nos caería bien un kipá, ¿no? Para recordarnos que hasta aquí llegamos, de aquí para allá solamente Dios. Luego, el judío usa el talit, que tiene una lectura bíblica del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ser santo porque yo, el Señor, soy santo. Entonces, todo judío lo agarra, lo besa. ¿Aquí han visto ustedes que besan en la iglesia? El sacerdote besa la estola, ¿verdad? La besa y luego se la pone acá, ¿verdad? Entonces, hay unos talit que son más largos. Estos flecos, si ustedes ven, el talit tienen estos flecos que son más largos. Primeramente tienen un cuadro, tienen 4 cuadros, porque el judío creía de que el mundo era plano. Por eso es que San Pablo decía de que él iba a ir a predicar hasta los confines de la tierra, que era España. Entonces está hasta acá. Luego hay unos flecos que son más largos que los otros, son los 4 flecos. Ustedes los pueden ver, se ven más grandes. Y en cada fleco, y uno de estos flecos, si ustedes se recuerdan de aquella lectura bíblica que está en San Marcos capítulo 5 y versículo 25, que nos habla de aquella mujer que padeció de 12 años de flujo. Entonces, la mujer esa, lo que tocó fue uno de estos flecos que le tocó al Señor.
cuando se curó, cuando decía, con solo tocarle, aunque sea el fleco de su manto, quedaré sana. Y aquí tienen 5 nudos. 1, 2, 3, 4. Después se los voy a pasar para que lo vean. Los 5 nudos, lo que recuerdan son de que son los 5 libros de la Torá. Génesis, Éxodos, Levíticos, Número y Deuteronomio. Entonces, dando a entender de que toda la Torá, ¿verdad? De que todo el universo está atado a la ley del Señor. Los 5 libros que son la ley. Entonces, no hay hablando de celulares. Entonces, no hay ningún rabino que vaya a celebrar una Pascua sin tener las vestimentas. Lo mismo que hace un sacerdote. Ustedes han visto, ¿verdad? ¿Saben cuáles son las vestimentas del sacerdote, no? El sacerdote primeramente, y no sé por qué, solamente a un diácono, me voy a quitar esto que está haciendo calor, solamente a un diácono, pero se lo voy a pasar para que lo vean, solamente un diácono he visto que hay un paño blanco, kipa, hay un paño blanco que los sacerdotes tendrían que ponerse primero y que tiene una pita bien larga, se amarra, que va cruzado, se lo amarran acá y regresa aquí adelante. Ese se llama el amito, ese manto. Amito. Después de eso, después del amito, se pone arriba, se ponen ellos lo que se llama el alba, que es una túnica blanca. Y esa túnica, el amito, lo que recuerda fue aquel paño blanco, todavía tengo la sensación, fue aquel paño blanco de cuando a Jesús lo vendaron y le pegaban y le decían, acuérdate quién te pegó, acuérdate quién te pegó. Luego tiene lo que es, arriba de eso se pone lo que es el alba, que es, ¿verdad?, el hábito blanco largo. Entonces lo que eso recuerda es aquella túnica con la que Herodes mandó a Jesús de regreso a donde Pilato. ¿Se recuerdan de esa parte, no? Luego se ponen, han visto un lazo, ¿verdad?, que se llama el cíngulo. Es un lazo, ¿verdad?, que recuerda con aquellos látigos que le dieron al Señor. Y también ese lazo tiene 3 nudos para los sacerdotes que son religiosos, porque hay un sacerdote que es diocesano. Entonces el religioso lo que recuerda son aquellos 3 votos que hacen: pobreza, castidad y obediencia. Arriba se ponen ellos la estola. Esa estola es bien poderosa porque cuando los sacerdotes que hacen exorcismos, es la estola que le tiran a la persona para que amarre a ese demonio que están sacando. Y arriba de eso se pone lo que se llama la casulla, que se la ponen de acuerdo al tiempo que se está viviendo, ya sea tiempo ordinario. Ahorita van a ver que es más que todo un color morado. Entonces se pone la casulla, y esa casulla es una casulla, esa no tiene costuras. Fue como la tela que le pusieron a que Jacob o Israel le puso a su hijo José cuando fue vendido por sus hermanos, que está en el Génesis capítulo 37, que dice que no tenía costura. La de Jesús no tenía costura, como las casullas. Entonces nos recuerda eso. Ya son las vestimentas del sacerdote, ¿verdad? Y tal vez en otra clase vamos a hablar más de los significados. Entonces, el judío hace en un momento, supuestamente tendría que ser una bolsita, ¿verdad? Tendría que ser una bolsa, y tienen 3 panes. Los panes, no tengan pena, me lavé las manos, esto está limpio, ahí está la bolsa, si después lo quieren comer. Son 3 panes, y de los panes estos, ellos agarran uno, el de en medio, lo sacan y lo esconden. Pero si nos damos cuenta, nosotros que somos cristianos, creemos en la Santísima Trinidad.
Este sería el Padre, este sería el Hijo y este sería el Espíritu Santo. Entonces, increíblemente, por más de 2000 años, ellos siempre han practicado, sacan el de en medio, lo tapan en un pañuelo blanco, ¿verdad? ¿A quién fue que volvieron un pañuelo blanco cuando murió? A Jesús. Y se van y lo esconden en una parte de la casa. Y al final, ese pan es el que también ellos comen como postre. Jesús es el postre de nosotros, ¿no? Entonces, y el que lo encuentra recibe un premio. Y nosotros los cristianos, el que encuentra a Jesucristo, recibe la vida eterna. Bueno, entonces tienen ellos, comienza la ceremonia y tienen una copa y cada uno tiene su copa, pero toda la ceremonia lleva 4 copas. Son 5 al final, pero llevan 4. La primera copa que ellos toman, o otra cosa es de que si ustedes ven, se los voy a pasar para que lo vean. Si ustedes ven, para nosotros tenemos la vid o la uva, ¿verdad? Como un símbolo. Para el judío es la granadilla, el passion fruit que tenemos nosotros. ¿Saben por qué? Porque la granadilla tiene 613 semillas, lo mismo que son los preceptos que tienen los judíos. Entonces, si ustedes ven, este es traído de Jerusalén. Si ustedes ven, bueno, yo sé que los católicos sabemos todo, pero no se los había contado. No. Entonces, para que vean cómo el simbolismo es bien importante, porque en el Antiguo Testamento todo nos anunciaba a la venida del Mesías. Y todo era simbolismo. Por ejemplo, cuando Isaac llevó la leña, era una prefigura, una tipología de cuando Jesús iba a llevar la cruz. Cuando el arca de la alianza era una tipología, ya no se vayan a comer ese pan, era una tipología del vientre de la Virgen, porque ahí llevaba los 10 mandamientos, la vara de Aarón, que era el primer sacerdote, y al mismo tiempo tenía el maná del cielo, que era pues el pan caído del cielo para nosotros, que llevaba la Virgen, que era nuestro Señor Jesucristo. Entonces les enseñaba eso, ¿no? Entonces lo esconden el pan. Entonces, ¿cómo comienza? Comienza después que se ha vestido y todo, encienden las candelas para dividir la oscuridad de la luz. Después, el niño más pequeño de la familia le pregunta al papá y le dice, ¿por qué esta noche? Hay 4 preguntas que le hace. ¿Por qué esta noche es diferente a las otras noches? ¿Por qué en otras noches nos sentamos, comemos a la mesa y por qué hoy estamos parados? ¿Por qué hoy estamos comiendo con las sandalias puestas? ¿Por qué tenemos el cinturón ceñido? Entonces viene el papá y le comienza a narrar, que está acá, pero esta está también en hebreo y también está en inglés. Esta ya se lo voy a pasar también. Está lo que el Señor le dijo en el libro de Éxodo capítulo 12 de cómo debían de celebrar la Pascua los judíos. Entonces, a ver, voy a buscar un hermano que me ayude a leerlo. Yo lo voy a leer, pero solo si se me va la voz, le voy a pedir ayuda. Dice, se titula El Cordero Pascual. Yahvé dijo a Moisés y a Aarón en el país de Egipto, este mes será para ustedes el comienzo de los meses y el primero de los meses del año. Nuevamente es capítulo 12 del Éxodo. Hablen a la comunidad de Israel y díganle, el día 10º de este mes, tome cada uno un cordero de la familia, un cordero por casa. Pero si la familia es demasiado pequeña para consumir el cordero,
se pondrán de acuerdo con el vecino más cercano, según el número de personas y conforme a lo que cada cual pueda comer. Ustedes escogerán un cordero sin defecto, macho, nacido en el año. En lugar de un cordero, podrán tomar también un cabrito. Entonces el cordero tenía que tener 3 cualidades, que tenía que ser macho, sin defecto y nacido en el año. Ustedes lo reservarán hasta el día 14. Vean, hasta el día 14, o sea que tenían que tenerlo desde el 10 hasta el 14. Jesucristo entró el domingo de Ramos, ¿verdad? Y estuvo 4 días. El cordero, quien más adelante se aseguraba de que fuera macho menos de un año y sin defecto, era el sumo sacerdote. Entonces, fue en esos días que Jesucristo fue probado por los fariseos, por los seduceos, hasta que el sumo sacerdote dijo es reo de muerte, para ir viendo la similitud entre la Pascua al Cordero y Jesucristo. Entonces le dice, ustedes lo reservaban. Esa misma noche comerán la carne asada al fuego. La comerán con panes sin levadura y con verduras amargas. ¿Se recuerdan las verduras amargas? No comerán nada en el crudo o hervido, sino que comerán todo con su cabeza, sus patas, con sus entrañas. Ustedes no guardarán nada para el día siguiente. Lo que sobre al amanecer, quémenlo en el fuego. Y comerán así, ceñidos en el cinturón, las sandalias en los pies y el bastón en la mano. Ustedes no se demorarán en comerlo. Es una Pascua en honor de Yahvé. Pascua, el Pesá, que es un pasar. Durante esa noche yo correré el país de Egipto y daré muerte a todos los primogénitos de Egipto, tanto de los egipcios como de sus animales. Y demostraré a todos los dioses de Egipto quién soy yo, Yahvé. En las casas donde están ustedes, la sangre tendrá valor de señal. Al ver esta sangre, yo pasaré de largo, y la plaga no los alcanzará mientras golpeo a Egipto. Ustedes harán recuerdo de este día año tras año. Ese recuerdo es un memorial. Y lo celebrarán con una fiesta en honor a Yahvé. Este rito es para siempre. Los descendientes de ustedes no dejarán de celebrar este día. Palabra del Señor. Entonces Dios instituye lo que le llama la fiesta de los panes ácimos o lo que es la Pascua. Estamos hasta ahí más o menos con la Pascua, ¿no? Me voy a quedar hasta ahí porque yo sé que solo una hora nomás tenemos. Bueno, ahora, ¿qué sucedió con Jesucristo? Jesucristo, si ustedes se recuerdan, lo pueden buscar. A ver, alguien me lo puede buscar en el libro de San Juan, capítulo 1 y versículo 36. Dice que Juan el Bautista, cuando lo ve, dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, San Juan está identificando a Jesús como el Cordero de Dios. ¿Qué sucedía en la Pascua? En la Pascua era la única fiesta cuando había un sacrificio, era la única vez que el padre de familia, el jefe de la familia, mataba al animal. No lo mataba el sacerdote, lo mataba el jefe de familia. Y en la forma que se lo daban, se lo ponían en dos, como en una forma de cruz, las patas aquí, los brazos, y aquí en medio había otra cruz para poderlo dividir. Las dos cruces así, aquí había una en medio para que separara
y el animal iba para que toda la sangre le saliera. Entonces, en una forma indirecta, ese animal iba en una forma crucificada. Ese se lo daban y el padre se lo llevaba para, para poderlo comer en sus casas, ¿verdad? Entonces, el sacrificio podía ser solamente en Jerusalén. Por eso es que después de la transfiguración, nosotros encontramos que Jesús le dice a los apóstoles que él tiene que ir a Jerusalén, porque él tiene que morir en Jerusalén. Entonces San Juan lo identifica. ¿Quién lo encontró? Juan 1:36. ¿Cómo dice? Jesús. No, 36, sí. A ver, a ver, a ver, a ver. 1:36. Cuando vio pasar a Jesús. Cuando vio pasar a Jesús, este es Juan el Bautista, ¿verdad? Juan dijo, miren, ese es el Cordero de Dios. Los dos seguidores de Juan lo oyeron decir esto. Hasta ahí. Ese es el Cordero de Dios. Así es como Juan el Bautista introduce a Jesús como el Cordero de Dios. ¿Y qué fue lo que dice en Juan 3:16? Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único hijo para que todo aquel que crea en él no muera, sino que tenga vida eterna. Entonces, si ese Jesús, el Dios que vino, que se encarnó, que se hizo hombre, es el Hijo de Dios, es el mismo que Juan identifica como el Cordero de Dios. Entonces, el Cordero de Dios. Nos dice San Juan de que Jesús, había una ley judía que la Pascua, voy a comenzar ahí, la Pascua, todo judío tiene que renovarla cada año, porque si no la renueva, el judío tiene miedo que el primogénito va a morir, porque eso fue lo que pasó, que el primogénito moría. Y solamente donde había sangre en las puertas, el ángel no iba a llegar. Entonces, pero había una ley de que si un judío no va a poder o no podía celebrar la Pascua y todavía, bueno, ya no tiene sacrificio, no la iba a celebrar, podían adelantarla un día, ¿verdad? Y tener un hueso de carnero en la mesa. No era el carnero porque no había, porque no era el tiempo que tenía que morir en el día 14. Entonces, nos dice San Juan de que Jesús adelanta la Pascua, o sea que Jesús la adelanta un día. ¿Saben por qué la adelantó un día? Porque él tenía que morir, él era el cordero que iba a morir el día 14. O sea que él no iba a estar, ¿verdad? Y en la cena que Jesús tiene con sus apóstoles, vamos a regresar al libro de San Lucas, capítulo 22 y versículo 17. Dice, Jesús, aceptando una copa, dio gracias y les dijo, fíjense bien lo que dice, aceptando una copa, lo que quiere decir que habían más copas cuando él estaba celebrando su Pascua. Les dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que llegue al reino de Dios. Aquí les voy a aclarar la diferencia entre lo que es el reino de Dios y el reino de los cielos. El reino de los cielos es cuando ya se está en el cielo y el reino de Dios es aquí en la tierra. Por eso Jesús les dice, ustedes, el reino de Dios ya está entre medio de ustedes, porque el reino de Dios es aquel que hace toda la voluntad del Padre. Por eso es, aquí Jesús les dice, no volveré a tomar de esa copa, de la copa de la vid, hasta que esté en el reino de Dios, o sea, hasta que cumpla todo lo que Dios me ha mandado hacer. Y cuando Jesús está en la cruz, nos dice San Juan, más adelante, 19:30, nos dice de que él pide el vino. Le dan, dice que es un vinagre, pero no es un vinagre, es el vino más bajo que le daban a esos
matarifes que se encargaban de matar a estas personas. Entonces se lo dan y dice de que lo ponen en una lanza y lo ponen como en un hisopo y se lo ponen a Jesús. Y cuando Jesús lo prueba, él dice, todo se ha consumido. O sea, todo se complementó. Entonces Jesús allí es donde él termina su Pascua, cuando está en la cruz. Y ahí mismo comienza la otra Pascua. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el hecho de que después nos dice que cuando Jesús muere, que él entrega su espíritu, dice de que la cortina que estaba en el templo se rasga de arriba para abajo. Y esa cortina en el templo era más o menos de esta forma. El templo tenía, parece que como 10 canchas de fútbol. Entonces estaba el lugar donde estaban, que podían llegar los paganos, aquellos que creían en el Dios vivo, pero no eran judíos. Y aquí fue donde los judíos habían hecho negocio. Aquí es donde Jesús viene, que los saca a todos ellos. Después estaba la parte que se llamaba del pueblo de Israel, porque aquí ya podían entrar todos aquellos judíos que eran parte del pueblo que habían sido circuncidados, ¿verdad? Con mujeres. Después podían entrar solamente la parte donde estaban los levitas. Los levitas, y aquí es donde hacían el sacrificio de los animales, donde los mataban, ¿no? Para el perdón. Luego estaba el lugar santo. Aquí, en el lugar santo, es donde, si se recuerdan de aquella lectura bíblica que está en San Lucas capítulo 1, que nos dice de que le tocó el turno a Zacarías para ir a hacer el incienso. Entonces aquí es donde estaba el altar del incienso. Y luego aquí había una cortina y aquí era el lugar santísimo. Aquí solamente podía entrar el sumo sacerdote. Entonces aquí estaba esa cortina que Dios le dijo a Moisés que la pusiera porque Dios ya no quería nada que ver con el pueblo, porque eran muy necios, muy burros, no quería nada que hacer con él. Entonces le dice que ponga una cortina, y era una cortina de oro, era fuerte. Y esa cortina estaba como reflejando el enojo que Dios tenía con su pueblo. Pero cuando Jesús muere, dice que esta cortina se rasga, pero se rasga, digamos que, vamos a ponerla que aquí está el cielo, entonces se rasga de arriba para abajo. Lo que quiere decir que cuando se rasga de arriba para abajo, es que Dios está quitando esa cortina y Él se vuelve a contentar con su pueblo por medio de Jesucristo. Ahora, esta parte, quiero que le ponga mucha atención, porque el animal, cuando lo mataban el animal, era un sacrificio. El sacrificio, cuando mataban el animal, lo que hacían era de que ponían las manos sobre el animal en la cabeza, lo degollaban, le buscaban la yugular, lo mataban, agarraban como en una copa, agarraban la sangre y luego esa sangre la llevaba, el sumo sacerdote la llevaba desde acá, la llevaba hasta donde estaba el arca de la alianza, que era aquí. Aquí estaba el arca de la alianza, donde estaba el lugar santísimo. Y aquí el sumo sacerdote solamente entraba una vez al año, que es lo que el judío le llama el día del Yom Kippur, el día del perdón, una vez al año. Y cuando este sacerdote entraba, de alguna forma, él ponía la sangre sobre, se llamaba, el arca de la alianza tenía una tapadera que se llama el propiciatorio, y sobre la tapadera hay dos querubines, nos decía que estaban así. Entonces, sobre el propiciatorio ponía la sangre, el sumo sacerdote. De alguna forma, Dios le demostraba o le decía de que ese rito ya había sido aceptado, el perdón de los pecados.
Entonces, cuando el sacerdote recibía ese mensaje, salía todo lleno de sangre, lo cambiaban, le ponían cosas de oro, y este sacerdote se iba desde Jerusalén, se iba, que está como a 3 kilómetros, para su casa. Y aquí es donde el sacerdote se convertía en el novio de Jerusalén. Y todas las vírgenes salían a encontrarlo. Por eso está aquella parábola de las 10 vírgenes. Las que se prepararon y las que no se prepararon. Y mucha gente piensa que está hablando de un matrimonio. No, está hablando que este sumo sacerdote se convierte en el novio de Jerusalén y tienen esa fiesta por 7 días. Pero cuando el sacerdote salía, aquí lo que hacían eran, la gente que estaba allá lista, sonaba una onda que es como cacho, el chofar, dando a demostrar que Dios había aceptado. Cuando nosotros, le estaba hablando de los signos, cuando nosotros vemos, nos dice en el libro de Hechos, de que Jesús, o sea, el rito no terminaba hasta que Dios aceptaba la sangre del animal. O sea, no terminaba con matar el animal, sino que en el aceptamiento de la sangre. Entonces, por eso es que todo el Antiguo Testamento nos lleva hasta la venida del Mesías. Pero si lo vemos en el segundo, ahorita nosotros estamos esperando la segunda venida del Señor. Entonces tenemos que ver los símbolos. Nos dice el libro de Hebreos que Jesús está en el cielo enfrente de Dios. Entonces Jesús le está ofreciendo a Dios su sangre. Cuando Dios se la agarre y la acepte, es cuando van a sonar esas trompetas que nos hablan en el Apocalipsis y vamos a esperar la segunda venida del Señor. Entonces nosotros tenemos que ver los símbolos que el Señor nos ha dejado en el Nuevo Testamento que tenemos, así como el judío lo esperaba en el Antiguo Testamento, la venida del Señor. Nosotros estamos esperando una segunda venida del Señor. Por eso dice que cuando el Señor venga, van a haber muchos que se van a querer arrepentir, pero ya no van a poder porque es muy tarde. ¿Por qué no van a poder? Porque Dios ya le aceptó la ofrenda que Jesús está haciendo, así como aquí Dios aceptaba al sumo sacerdote esa ofrenda. Bueno, luego ellos, el judío, aquí se lo voy mezclando y ojalá no esté muy confuso, no, después va a haber tiempo para preguntas. El judío toma, bueno, la primera copa, que es la copa que se llama de la bendición, y es cuando el niño hace la pregunta. Jesús era el anciano, el mayor, el que conocía más de las escrituras en esa última Pascua. ¿Quién cree ustedes que le preguntó a Jesús por qué esta cena es diferente a las demás? ¿Quién era el más joven de todos los apóstoles? San Juan, tendría que haber sido San Juan, ¿verdad? Entonces ya viene y le comienza a narrar, como le narra lo que está en el Éxodo. Después de eso, se toma la primera copa. Después viene el niño y le lleva agua para que se lave las manos. Lo mismo que hace el sacerdote antes de consagrar. Luego lo vuelven a llenar. Yo iba a traer vino, pero no sé que saliéramos de aquí para Alcohólicos Anónimos. Dije, no. Entonces lo vuelven a llenar la segunda copa. La segunda copa se le llama la copa de las plagas. Lo que hace el que está ofreciendo, está celebrando, mete el dedo y lo tira al suelo. De la primera plaga, que es la primera plaga, fue la de la sangre, ¿verdad? Que Moisés hace en la sangre. Pero esto es bien importante porque lo que están enseñándole ya a los niños es que todo lo que nosotros hacemos en este mundo, si no pedimos perdón, nos va a regresar a nosotros. ¿Qué es lo que hacía el pueblo egipto con los israelitas? Ellos vivían en una parte, digamos que aquí estaba Jerusalén, Egipto, ¿verdad? Estaba el río Nilo, por aquí estaban aquí
el agua donde venía el Nilo, había bastante como una hierba. Y donde sacaban la hierba, de aquí es donde ellos, había también una cosa lodosa como color rojizo. Entonces, de aquí para abajo, el agua cuando la revolvían para sacar esa piedra o la tierra, se ponía rojiza. Y aquí estaban las casas de donde vivían los judíos. Entonces el judío tomaba esta agua rojiza que ya venía aquí. También, por eso la primera plaga es de la sangre. Luego está la plaga de las ranas. ¿Qué es lo que pasa con las ranas? Que como ellos vivían en esos fangos, ¿verdad? Lodazales, había un montón de ranas. Luego viene la de los piojos, que ellos era lo mismo. Entonces, todo lo que hicieron, ahora la última plaga fue la plaga de la muerte de los primogénitos. Pero ¿qué fue lo que el faraón hizo? El faraón hizo que todo primogénito judío lo mataran para así ellos, los egipcios, poderse apoderar de las mujeres judías y que tuvieran hijos de los judíos. Y así ellos tener más gente. Entonces a Moisés solamente nace, lo ponen en una cesta y lo dejan ir en el Nilo. Esa historia ya se la pueden. Entonces, pero ellos mataron. Por eso es que la última plaga tiene que ver con la matanza del primogénito. No es que Dios es malo, sino que Dios le está dando al egipcio la misma medicina que él le recetó a los judíos. Lo que quiere decir que muchas veces nosotros nos quejamos, ¿por qué el Señor me trata así? ¿Por qué a mí me va mal? Piense un poquito qué es lo que usted ha hecho en el pasado. Simplemente está recibiendo lo mismo que tal vez usted ha hecho. Entonces, bueno, vienen por cada una de las plagas, lo agarra, lo tira y ¡pum! Se mete en el segundo trago de vino, ¿no? Después de eso, del segundo trago de vino, se van a la mesa donde está el cordero. Pero si se dan cuenta, aquí no se ha mencionado ningún cordero, porque Jesucristo es el cordero. Entonces, después de que van a comer y todo, vienen y buscan el aficomen, se llama, que es el pan de en medio, que es el postre. Vienen, lo agarran y lo parten de acuerdo al número de personas que están. Y nos dice San Lucas, vamos a regresar al mismo Lucas 22, o si quieren podemos cambiar para no solamente los otros, ¿cómo se llama? Escritores se puedan enojar. Vamos, busquemos a Mateo 26 mejor. Para que no se enoje San Mateo. Sí, es que recuérdense de que hay 3 evangelios que se conocen como los evangelios sinópticos, o sea, de que tienen bien parecidos. El único que cambia es el de San Juan. Mateo 26 y versículo del 26. Vamos, ese es bien fácil. Mateo 26, 26, para que no se les olvide. Entonces, dice, mientras comían, fíjese bien, mientras comían, a ver, hermana, búsqueme usted San Juan capítulo 6 y versículo del 47 en adelante. Dice, vamos a quedar aquí, dice, vamos a ir al 26, dijimos, ¿verdad? Juan 26, a ver, dice, mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Aquí quiero que le pongan atención. Si Jesús, siendo Dios, se encarnó, se hizo hombre, ¿verdad? Ese Jesús se hizo hombre. El que Dios nos mandó a nosotros para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna, es aquel mismo Jesús que fue bautizado por Juan el Bautista. Aquel que Juan el Bautista dijo que era el Cordero de Dios. Y aquí Jesús dice, tomen, este es mi cuerpo. O sea, si yo soy el Cordero, este es el Cordero. Esto, el pan. No sé si. Porque esta parte es bien clave, porque el sacramento de la Eucaristía
es el sacramento que mucha gente católica se va porque no lo entiende. Aunque al final de cuentas no es de entenderlo, sino que de creer. Entonces, Jesús les dice, esto es mi cuerpo. ¿Y quién es Jesús? El Cordero de Dios. ¿Qué nos dice en Apocalipsis 19? Donde nos habla de la boda del Cordero. Está el Cordero degollado y de pie. Entonces, ese es el Cordero, donde Él dice, esto es mi cuerpo. Y es lo que Él le da a los apóstoles. Después, pero ya antes Jesús ya se los había dicho. ¿Lo encontró? Capítulo 6, del 47 en adelante. Ahí lo que está sucediendo, si ustedes leen y lo pueden leer para entender mejor esta parte, es de que todo el capítulo 6 de San Juan, Jesús, al principio del capítulo 6 es donde hace la multiplicación de los panes, dándole a entender de que Él tiene ese poder de multiplicar la materia. Después Jesús continúa en el mismo capítulo 6 cuando camina sobre las aguas, dándonos el mensaje que Él tiene el poder de caminar sobre la materia. Y aquí dice, Jesús es bien claro. Le voy a prestar el micrófono porque lo estamos grabando para que quede más claro. A ver, no lo leen. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede darnos a comer carne? Jesús les dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces Jesús ya le había dicho a los apóstoles, ya le había dicho a sus seguidores, de que Él es el pan de vida, el pan que ha bajado del cielo. Cuando Jesús les dice estas palabras a ellos, Jesús les usa una palabra en griego que se llama, cuando está hablando, fago, cuando les dice comer, o sea, como masticar y comer despacio. Por eso es que nosotros decimos esófago, fago. Pero cuando Jesús les dice, el que no come mi cuerpo, les está hablando, ya no usa la palabra fago, sino que usa una palabra que se llama trogo, de tragar, de masticar, de torturar. Por eso es que ellos entienden lo que Jesús está hablando y dicen, bueno, ¿cómo es que nos está dando a nosotros su carne, su cuerpo? Entonces nos dice en el versículo 65, pero el 64 dice, pero Jesús les dice, hay entre ustedes algunos que no creen, porque Jesús sabía quiénes eran los que no creían. Y fíjense bien, y dice en el capítulo 6 de San Juan y versículo 66, ustedes ven 666, capítulo 6, versículo 66, al que se conoce como la bestia, el 3 dice, a partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. ¿Quiénes son los anticristos? Los que dejan de seguir a Jesús. Entonces, dejaron de seguirle. Viene Jesús y se vuelve a los apóstoles cuando ve que se van y solamente le quedan los apóstoles y les dice, Jesús le preguntó a los 12, ¿quieren marcharse también ustedes? Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. En pocas palabras, Pedro le estaba diciendo, Señor,
yo no entiendo lo que me has dicho, pero si tú lo dices, eso es. Por eso es que la Eucaristía, la única forma de poderla entender es con los ojos del Espíritu. Y si usted busca en Lucas capítulo 6 y versículo 46, el Señor hace un reclamo y dice, ustedes me dicen, Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Entonces, como vemos, hay un momento en que Jesucristo cuando está en la última cena, bueno, vamos a regresar. Regresan y Jesús parte, y él dice, no volveré a tomar de esta copa. Es la tercera copa de la redención, él no la toma. Después va la cuarta copa, que se le llama la copa del Jalel o la copa de los himnos. Y hay un himno, yo lo traje escrito porque siempre se me olvida, que se canta en la fecha de el domingo de Pascua. Y si ustedes, recuérdense, pues si ustedes cantan este himno, estén 100% seguros que ustedes están cantando el mismo himno que cantó nuestro Señor Jesucristo en la última cena. Porque el Jalel son del Salmo 113 al 115 y del 16 al 18. Tal vez ya lo han oído uno que dice, este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Acuérdense el domingo de resurrección, ese es el salmo que cantó nuestro Señor Jesucristo en la última cena. Se está más que 100% seguro porque nos dice la Biblia que después que cantaron los himnos, si ustedes siguen leyendo, ello fue cuando Jesús se fue al Getsemaní. Y cuando Jesús está en el Getsemaní, le dice, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Hay traducciones que dice el cáliz, pero es esta copa. Entonces Jesús no toma la tercera copa, no toma la cuarta copa, porque se van para el Getsemaní. Ahí es donde lo agarran, lo llevan preso y Jesús termina su Pascua. Él la termina cuando está crucificado. Cuando dice en San Juan 19, versículo 30, todo. En el 28 él dice, tengo sed. En el 30 él dice, todo se ha consumido. Se abre la cortina y es a partir de ese momento que ya los judíos no tienen sacrificios en el templo. Y es a partir de ese momento que también el sacerdocio pasa a nosotros. Ya no es un sacerdocio judío, sino que es un sacerdocio de acuerdo a Melquisedec, que es el sacerdocio que tenemos ahorita. Pero en una forma breve, como les expliqué acá, vemos que eso, que las tradiciones que nosotros tenemos como en la misa y todo, viene de lo que nuestro Señor Jesucristo practicó. No viene de Babilonia ni viene de Egipto, como muchos protestantes o evangélicos les van a decir a ustedes. Por eso es que trato de explicarles la Sagrada Eucaristía desde la Pascua judía hasta la Pascua cristiana. Entonces es una Pascua eterna, porque la Pascua continúa hasta que el Señor lo haga. Ahora bien, porque es que nosotros los católicos, dicen los evangélicos, les van a decir, pero el Señor murió una sola vez. Dios le dijo al pueblo, hagan esto cada año. Jesús les dijo, hagan esto en memoria mía. La palabra memoria que allí menciona es un memorial. No es una memoria de un recordatorio, sino que es un memorial que significa renovar. Entonces, cada vez que nosotros celebramos una misa, hay un sacrificio. Y ese sacrificio es de la nueva alianza. Y con esto voy a terminar. Es que se tiene que entender qué es alianza. Alianza no es un contrato. Un contrato es que yo firmo un papel con vos, te presto dinero y me vas a pagar tanto de intereses. No, una alianza es cuando hay entrega de personas a personas. Como en el matrimonio, yo me entrego a ti y tú te entregas a mí. En toda alianza
siempre hay sangre. Por eso es que Jesucristo murió como el cordero degollado. Y es por eso que la Iglesia Católica siempre insiste en que cuando se vayan al matrimonio, la pareja debe de ir virgen, porque es ahí donde se cierra esa alianza. Así como Abraham hizo la alianza con el Señor, ¿verdad? Que todo primogénito tenía que ser circuncidado, tenía que haber sangre. Para el perdón de los pecados tenía que haber sangre. Jesucristo tenía que morir porque era la sangre la que sella esa alianza. Entonces nosotros somos salvos por medio de Jesucristo. Por eso es que Él es el camino, la verdad y la vida. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí porque ya me pasé un poquito. Pero si hay alguna pregunta.